Imagina esto, estás solo en tu habitación. La noche afuera aúlla como un grito sofocado de algo hambriento, y de repente un susurro helado corta el aire. Un nombre, tu nombre, viniendo de la nada. Si te dijera que esto no es imaginación, sino la primera señal del Wendigo, esa entidad ancestral que devora almas, convirtiendo hermanos en monstruos y familias en pesadillas vivas, soy Corvena. Y hoy vas a mirar la oscuridad de tu habitación de una manera diferente. Y si sientes un escalofrío ahora, dale un like y suscríbete al canal. Quién sabe, eso podría salvarte de ser el próximo. Sumérgete en el terror. Me llamo Edson, y todo comenzó en aquella cabaña aislada en las montañas de Alaska, donde el invierno nunca termina realmente. Era fotógrafo de naturaleza, obsesionado con capturar el silencio de los bosques cubiertos de nieve, esos lugares donde el mundo parece congelado en el tiempo. Mi hermano menor, José, insistió en acompañarme en ese viaje. Era el tipo aventurero, siempre riéndose de mis preocupaciones, diciendo que el frío era solo una ilusión de la mente. Partimos en noviembre, cuando las noches se alargaban como garras afiladas y el sol apenas se alzaba sobre el horizonte. La cabaña era vieja, heredada de un tío lejano que desapareció años atrás, dejando solo un diario amarillento con garabatos sobre un hambre que no pasa. Lo ignoré, pensando que eran delirios de un hombre solitario. Pero a medida que pasaban los días, el aislamiento comenzó a corroernos por dentro. Los suministros se agotaban más rápido de lo esperado. Latas de comida desaparecían durante la noche, como si algo las devorara en secreto. Despertaba con el estómago rugiendo, un vacío que no era solo hambre física, sino algo más profundo, como si mi cuerpo estuviera siendo vaciado de alma. José se reía al principio, diciendo que eran animales salvajes, pero yo escuchaba los sonidos, susurros en el viento, como voces lejanas llamando nuestros nombres, mezclados con el crujido de la nieve bajo pasos invisibles. El olor era lo peor. Un hedor a carne podrida mezclado con pino húmedo que impregnaba las paredes de la cabaña, haciendo que me ardieran las fosas nasales y me lloraran los ojos. Intentaba ignorarlo, enfocándome en la cámara, tomando fotos de los árboles retorcidos que parecían brazos extendidos en súplica. Por las noches, la tensión crecía como una ventisca que se acercaba. Nos sentábamos alrededor de la chimenea, el fuego proyectando sombras danzantes en las paredes, y José comenzaba a hablar de leyendas que había leído en línea sobre el Wendigo, el espíritu caníbal de las tribus indígenas que infecta a los débiles con un hambre insaciable, transformándolos en criaturas huesudas con ojos hambrientos. Es solo un mito, decía yo, pero mi voz temblaba. Una cita de un antiguo libro de terror que él mencionó aún resuena en mi mente. El hambre del Wendigo no es del estómago, sino del alma. Devora lo humano hasta que solo queda un vacío helado, de Algernon Blackwood en su cuento The Wendigo. En aquellas noches, esas palabras parecían vivas, pulsando en el aire frío. Sentía la paranoia deslizarse por mi columna, como si José estuviera cambiando. Sus ojos se hundían en las órbitas, su piel se volvía pálida y tensa sobre los huesos, y lamía sus labios constantemente, mirándome de una manera que me hacía sudar frío a pesar del hielo. Luego vinieron los sueños, visiones de carne desgarrada, huesos crujiendo bajo dientes afilados, y despertaba gritando, con un sabor a sangre en la boca. Una mañana encontré marcas de garras en la puerta de la cabaña, surcos profundos que olían a descomposición, y José juró que no había sido él. Pero veía sus uñas, largas y sucias de tierra oscura. La locura se instaló lentamente, como la nieve acumulándose en capas.
Peleábamos por la comida, las acusaciones volaban como cuchillos. «Tú te lo comiste todo mientras dormía», gritaba, y él respondía con una sonrisa torcida, los dientes pareciendo más afilados bajo la luz tenue. El suspenso era palpable. Cada crujido de la madera, cada aullido lejano del viento, hacía que mi corazón se acelerara, imaginando a la criatura afuera, esperando. Comencé a registrar todo en un diario en línea, publicando fotos borrosas en foros de misterios sin resolver, y los comentarios se volvieron virales. «Eso es el Wendigo de verdad, huye mientras puedas». Pero la internet estaba lejos. La señal era débil como un susurro moribundo. Una noche el miedo llegó sin previo aviso. Desperté con José inclinado sobre mí, los ojos vidriosos de hambre primal, babeando como animal. Murmuraba: «El hambre quema por dentro, Edson. Necesito devorar». Luché, el cuarto apestando a sudor y miedo, y en el caos vi su piel rasgándose, revelando músculos retorcidos y huesos prominentes, como si el Wendigo estuviera naciendo de él. Lo empujé afuera, a la nieve implacable, y cerré la puerta con llave, escuchando sus gritos transformarse en aullidos guturales que resonaban en el bosque. El silencio que siguió fue peor, un vacío que me consumía, haciéndome cuestionar si yo era el infectado. Los días se arrastraron, mi mente distorsionada por la paranoia, viendo sombras moverse entre los árboles, oliendo carne fresca donde no había nada. Devoré los últimos suministros, pero el hambre persistía, un agujero negro en mi pecho. Entonces, la revelación. Al revisar el diario de mi tío, descubrí lo macabro. No había desaparecido, se había convertido en el Wendigo, infectando a la familia a través de una maldición antigua, transmitida de generación en generación. José no fue el primero, yo sería el próximo. Mirándome en un espejo roto, vi mis propios ojos hundiéndose, la piel tensándose, y me di cuenta de que el monstruo no estaba afuera. Siempre estuvo en mí, esperando que el hambre me quebrara. Escapé de la cabaña, pero el Wendigo me sigue, un susurro eterno en mi mente. Esto se volvió viral en internet como el diario del fotógrafo maldito. Pero pocos creen. Soy Aline, y esta es la historia que nunca debería contarse, pero que no puedo callar, como si algo dentro de mí exigiera compartirla. Todo comenzó hace 2 años, en un invierno brutal en el norte de Canadá, donde mi familia alquiló una casa a orillas del lago Minnewanka, un lugar de aguas oscuras que parecían tragar la luz incluso bajo el sol débil. Éramos 5, yo, mis padres, mi hermano mayor, Daniel, y mi hermanita, Lily, de solo 11 años. La idea era pasar las fiestas de fin de año juntos, lejos de la ciudad, reconectándonos como familia. Pero desde el momento en que llegamos, sentí un peso en el aire, como si el lago estuviera vivo, observándonos con ojos invisibles. El olor fue la primera advertencia, un hedor metálico, como sangre mezclada con hielo que flotaba alrededor de la casa, incluso con las ventanas cerradas. Por las noches, el silencio se rompía con chasquidos lejanos, como ramas partiéndose bajo algo pesado, y juro que escuchaba susurros desde el lago, palabras ininteligibles que hacían que se me erizara la piel. Mis padres decían que era el viento, pero veía el miedo en los ojos de Lily, que abrazaba su muñeca con fuerza, como si pudiera protegerla de lo que fuera que estaba allá afuera. Daniel, siempre escéptico, se burlaba de mis preocupaciones, pero incluso él comenzó a cambiar después de unos días. Pasaba horas mirando el lago, hipnotizado, murmurando sobre formas que veía reflejadas en el agua. Formas que no eran humanas. El aislamiento nos devoraba y pequeños detalles comenzaron a perturbarme. La comida en la despensa se agotaba demasiado rápido, aunque nadie admitía comer más de lo necesario. Encontraba huellas en la nieve alrededor de la casa,
largas y deformadas, con garras que parecían rasgar el suelo. Lo peor era lo que Lily comenzó a dibujar: figuras esqueléticas con ojos brillantes y dientes cerrados, a las que llamó los amigos del lago. Daniel dejó de comer con nosotros, diciendo que no tenía hambre, pero por las noches lo escuchaba masticar algo en su cuarto, un sonido húmedo y nauseabundo que me hacía temblar. Sus ojos se hundían, la piel se volvía grisácea y hablaba solo, riendo de chistes que solo él entendía. La tensión creció como una cuerda tensa, lista para romperse. Mis padres peleaban constantemente, acusándose mutuamente de esconder comida, mientras Lily dejó de hablar, solo dibujando esas figuras horrendas. Una noche, desperté con un grito sofocado desde el cuarto de Daniel. Corrí hasta allí y lo encontré inclinado sobre un pedazo de carne cruda, las manos ensangrentadas, los dientes desgarrándola como animal. El olor a podredumbre llenaba la habitación, y cuando se volvió hacia mí, sus ojos brillaban con un tono amarillento, no humano. «No entiendes, Aline», susurró con una sonrisa que mostraba dientes demasiado afilados. El lago me mostró cómo saciar el hambre. Corrí a cerrar la puerta con llave, pero los susurros del lago parecían más fuertes, llamando mi nombre, prometiendo liberarme de todo miedo si solo cedía. Lo psicológico me estaba destruyendo. Ya no sabía qué era real, pero no podía huir. El auto no arrancaba y la nieve bloqueaba cualquier salida. El clímax llegó cuando el horror explotó en puro gore. Encontré a mis padres en la sala, muertos, con los cuerpos mutilados como si algo los hubiera desgarrado con garras. Lily estaba acurrucada en un rincón, llorando, diciendo que Daniel se había convertido en uno de ellos. Lo enfrenté en el sótano, donde devoraba algo que no quiero describir, el sonido de huesos crujiendo, resonando en las paredes húmedas. Ya no era mi hermano, su piel estaba tensa sobre los huesos prominentes, los dedos alargados como garras, y aullaba mi nombre con una voz no humana. Luché para salvar a Lily, arrastrándola afuera mientras él nos perseguía. El lago parecía pulsar con una energía maligna. Logramos escapar al bosque y fuimos rescatadas por un guardabosques local. Lily y yo estamos escondidas ahora, pero siento el hambre creciendo, un vacío que susurra por las noches. Tengo hambre. ¿Por qué no? Lily, ven aquí. Para por un segundo. ¿Qué sientes ahora? Estas historias del Wendigo no son solo cuentos. Deja una palabra en los comentarios. Hambre, miedo, Wendigo, algo que muestre cuánto te impactó. Dale like, suscríbete y activa la campana, porque el próximo relato podría mantenerte despierto hasta el amanecer. Ahora, volvamos a las historias. Soy Marcus, y esta es la confesión que cargo como un peso muerto en el pecho, algo que intenté enterrar en lo más profundo de mi memoria, pero que siempre regresa a la superficie, como raíces podridas rompiendo el suelo. Todo se desarrolló en una expedición de caza en los densos bosques de Manitoba, Canadá, donde el otoño sangraba hacia el invierno, tiñendo las hojas de rojo como si la tierra estuviera herida. Era guía de caza profesional, llevando grupos de turistas ricos en busca de trofeos, alces, ciervos, cualquier cosa que los hiciera sentir vivos. Esta vez, el grupo era pequeño. Yo, mi compañero de mucho tiempo, Darlan, y dos hermanos, Víctor y Lena, de una familia adinerada, obsesionados con leyendas indígenas que leían en libros antiguos. Hablaban del Wendigo como si fuera una broma, una historia para contar alrededor de la fogata, pero yo sabía más. Crecí escuchando a los ancianos de las tribus locales susurrar sobre él, el devorador de almas que castigaba la codicia con un hambre eterna. El aire en el bosque era denso, cargado con el olor de hojas en descomposición y un toque sutil de algo agrio, como carne dejada al aire libre demasiado tiempo. Los sonidos eran mínimos al principio.
el crujir de las hojas, el canto lejano de los pájaros, pero a medida que nos adentrábamos, un silencio opresivo se instalaba, como si el bosque contuviera la respiración, esperándonos. Darlan era el tipo práctico, siempre con su rifle listo, riéndose de las supersticiones, pero incluso él comenzó a notar anomalías. Nuestros suministros de carne seca desaparecían de las mochilas durante la noche y encontrábamos marcas de dientes en los árboles cercanos, marcas demasiado altas para un oso común, con surcos profundos que olían a saliva rancia. Víctor, el mayor de los hermanos, era el más entusiasta, tomando fotos con su cámara costosa, publicando actualizaciones en redes sociales sobre cazar el mito del Wendigo. Sus publicaciones se volvieron virales rápidamente, con comentarios advirtiendo: no juegues con eso. El Wendigo no es una leyenda, es una maldición, pero lo ignorábamos, avanzando más profundo, donde los árboles se entrelazaban como venas pulsantes, bloqueando el cielo y convirtiendo el día en un crepúsculo eterno. Lena era la sensible del grupo, siempre deteniéndose a escuchar, jurando que oía ecos de voces, llamadas débiles, como alguien pidiendo ayuda en un idioma antiguo. Sentía la paranoia instalarse, un cosquilleo en la nuca, como si ojos invisibles nos siguieran, y mis pensamientos giraban en espiral. Si el Wendigo no fuera solo un espíritu, sino algo que infectaba la mente, distorsionando la realidad hasta que cuestionaras tu propia cordura. Las noches eran el peor infierno. Acampábamos en claros estrechos, el fuego crepitando como huesos, rompiéndose, y el frío calaba los huesos, haciendo que los dientes castañetearan en un ritmo hipnótico. Una cita de una carta real, encontrada en los archivos de un cazador desaparecido en los 1800, martilleaba en mi cabeza. El hambre vino primero como un susurro, luego como un rugido. Devoré a mi compañero no por necesidad, sino porque el Wendigo me mostró que su carne era la única salvación. Era de un diario rescatado por exploradores, y ahora, allí en el bosque, esas palabras parecían proféticas. Darlan comenzó a actuar de manera extraña. Dejó de comer las raciones, diciendo que había encontrado algo mejor en el bosque, y lo sorprendía lamiéndose los labios, los ojos hundiéndose en sombras oscuras. El suspenso se construía en capas. Cada chasquido de una rama nos hacía saltar, imaginando a la criatura acercándose, su forma alta y demacrada, con cuernos retorcidos y piel colgando como harapos. Una mañana encontramos el campamento destrozado, tiendas rasgadas con garras y pedazos de carne cruda esparcidos, aún calientes, como si hubieran sido arrancados de algo vivo recientemente. Víctor culpó a los animales, pero Lena lloraba, diciendo que veía formas en los arbustos, figuras que se movían demasiado rápido para ser humanas. La locura escaló cuando perdimos el rastro de regreso. El GPS fallaba, la brújula giraba locamente, y el hambre nos golpeaba como un puño cerrado. Racionábamos lo que quedaba, pero las acusaciones volaban. «Tú comiste más de tu parte», gritaba Darlan a Víctor, sus ojos brillando con una furia antinatural. Lo psicológico nos devoraba. Tenía visiones de carne pulsante, olores de sangre fresca que me hacían salivar a pesar del asco. Lena comenzó a murmurar oraciones, hablando de exorcismos que había leído en línea, rituales para expulsar espíritus hambrientos, pero nada detenía los susurros que ahora venían de dentro de nuestras cabezas, prometiendo alivio si tan solo probáramos. El terror estalló sin piedad en una noche de luna llena. Desperté con gritos, encontrando a Darlan sobre Víctor, las manos clavadas en su pecho, desgarrando carne con uñas que parecían garras alargadas. El sonido era horrendo, tejidos rasgándose, huesos crujiendo, y el olor a entrañas calientes llenando el aire, haciendo que mi estómago se revolviera en una mezcla de repulsión y deseo prohibido.
Lena y yo huimos, pero él nos persiguió, aullando como un lobo poseído, su forma distorsionándose en las sombras, creciendo más delgada, los ojos rojos como brasas. Corrimos por el bosque, el corazón latiendo con fuerza, el aliento saliendo en nubes heladas, sintiendo al Wendigo en cada sombra que se movía. Encontramos una cueva vieja, escondiéndonos allí, pero el silencio era ensordecedor, roto solo por nuestros susurros aterrorizados. Lena confesó entonces: ella y Víctor no eran solo turistas, venían de un linaje maldito, descendientes de colonos que habían profanado tierras sagradas, invocando al Wendigo en un ritual codicioso por riqueza. Sus publicaciones virales no eran inocentes, eran llamados, esparciendo la maldición a quien las leyera. La revelación impactante llegó al amanecer. Al mirar a Lena vi su piel tensándose, los ojos hundiéndose, y me di cuenta de que no era una víctima, era la portadora, infectándonos deliberadamente para saciar su propia hambre eterna. La empujé afuera, escuchando sus aullidos unirse a los de Darlan, y escapé solo, pero el hambre me sigue. Un vacío que me hace cuestionar cada comida, cada mirada al espejo. Este relato explotó en internet como la expedición maldita de Manitoba, con fotos borrosas que aún circulan, pero pocos saben la verdad. El Wendigo no solo caza en el bosque, vive en la codicia humana, esperando para devorar. ¿Sientes eso ahora? ¿Ese vacío sutil? Comenta abajo si alguna vez has oído susurros en la oscuridad, o si crees que el Wendigo es solo un mito. Pero escucha esto. Como dijo Stephen King en Pet Sematary, a veces muerto es mejor, porque una vez que el Wendigo despierta, no deja de devorar. Dale like ahora, suscríbete al canal y activa la campana para ser el primero en sumergirte en la próxima pesadilla. Porque después de todo, ¿estás seguro de que estás solo ahora o algo ya comenzó a susurrar en tu oído?